Romanos capítulo 4, continuamos con el estudio de Romanos, que interrumpimos por una carnita de carnero que partimos, un cabrito al horno, y vamos a continuar con el capítulo 4 de Romanos, versículos del 13 en adelante. Vamos a ir por secciones, porque es uno de los pasajes más importantes en la Biblia en cuanto a la fe, o la fe ilustrada o ejemplificada. Y dice aquí Romanos 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, que es puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Muy bien, en este pasaje que acabamos de leer ahorita, nosotros encontramos que continúa Pablo arrojando pruebas del Antiguo Testamento y ejemplos ilustrados de que debemos de comprender que la salvación es por gracia y no es por fe. Ahora bien, hace 6,000 años había un hombre llamado Abraham. Y este hombre fue llamado de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Dicen los geólogos y los arqueólogos que en la Mesopotamia, Ur de los Caldeos era la ciudad más antigua que se encuentra en los anales geológicos y arqueológicos, porque las ruinas arqueológicas ahorita en la Palestina dan evidencia o pruebas de que esta ciudad es de las más antiguas por las estampillas de barro y las cosas que han encontrado arqueológicas de la Mesopotamia y las ruinas de los sumerios, de la civilización sumeria y de la civilización caldea. Pues en esa época, nuestro padre Abraham recibió una promesa. Vamos al capítulo 13 del Génesis, y vamos a ver qué promesa se le dio, que pasaron 6,000 años, y nosotros resulta que somos los herederos de esa promesa. Génesis capítulo 13. Y dice en los versículos 14 al 16, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a quién. Muy bien, esta promesa ¿para quién es? Pero los judíos se equivocaron y creyeron que eran para ellos, porque ellos eran descendientes de Abraham, pero según la carne. Entonces, esta promesa en el Génesis 15 se le dio a la descendencia de Abraham, pero aquí no dice que la descendencia tenía que ser en la carne de los judíos, porque la promesa no le fue dada basada en las obras, o en la raza, o en la nacionalidad, sino en la simiente espiritual a los que son de la fe. Y cuando nosotros estudiamos los pactos entonces y vemos las promesas del Antiguo Testamento que nos corresponden, tenemos que entender nosotros la relación de nosotros con los pactos de Dios con Abraham. Porque hay promesas de Abraham que no nos tocan a nosotros. Por ejemplo, el sábado. El sábado les fue dado exclusivamente a los judíos. Y ellos tenían que adorar el sábado. Cuando alguien te diga, por ejemplo, hay una secta que se llama los adventistas, que nosotros adoramos el sábado porque el sábado se les dio a los judíos. Y tú contéstales, con mucha razón lo acabas de decir, no es para nosotros, es exclusivamente para los judíos. Otra cosa que se les dio a los judíos que no nos toca a nosotros, la ley. La ley no nos fue dada a nosotros, les fue dada a los judíos. Y ellos son los que quieren seguir bajo esa ley en las sinagogas y en la ortodoxia judía del siglo XX. Entonces vamos a más adelante a ver que dice Dios a tu descendencia, y vean lo que dice, para siempre. Y haré tu descendencia, o sea, ya entendemos que somos los cristianos, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra,
también tu descendencia será contada. Hay una cosa que es hermosísima. ¿Saben ustedes que este planeta donde nosotros habitamos es nuestro? No este saloncito, ni el otro de coche que está ahí enfrente, ni el edificio del señor José Suárez del Hotel de México. El planeta entero nos ha sido dado a nosotros, los cristianos, y nosotros ahorita, aunque no tenemos el título de propiedad, tenemos la promesa que es nuestro. El Tepozcali, y el Parque de los Ciervos, y Pachuca, y México, y toda la tierra. Vamos a ver en primer lugar el Salmo 25, para que vean ustedes en toda la Biblia cómo se les promete en primer lugar a Abraham, y después a David, y después vamos al Nuevo Testamento, que la tierra la heredaremos los cristianos. Entonces, se puede decir parcialmente que es una verdad. Sí, que vamos a estar en el cielo, pero también en la tierra. Por ejemplo, los cristianos que mueren ahorita, no los manda el Señor a Pachuca, ni los manda al lago de Tequesquitengo. Ahorita están en el cielo. ¿En qué nos basamos? Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, 14, 20 y 21. Y vi las almas de los decapitados en el cielo, bajo el altar. Pero cuando venga la restauración y el reino milenial, que vamos a comenzar a estudiar mañana en Apocalipsis en la noche, vamos a ver que cuando acabe Cristo lo que está haciendo ya de interceder y baje con nosotros en la batalla del Armagedón, desde el momento que venga Cristo a la tierra, nos la entrega para que comencemos a gobernarla. Entonces, mientras tú mueres y se establece el reino de Cristo, nos vamos al cielo. Pero tenemos que regresar porque es la tierra la que nos ha sido entregada para que aquí en esa tierra sea el cielo. O sea, las flores ya no van a tener espinas, los alacranes no van a picar, no va a haber el mar, no va a haber leones feroces, los leones van a morar con los corderitos, en fin, va a ser restaurada como Dios quería que fuera desde un principio. Vamos a vivir ahí en los campos y en el Parque de los Ciervos y en Acapulco, bien padre por todos lados, y nada de que, ay, mañana es lunes a trabajar otra vez, y ay, ya me duele el espalda tanto manejar. Se acabó todo, porque nuestras lágrimas y nuestras obras descansan con todos nosotros. Será gozo y dicha, y no permitirá Dios pecado en esos 1000 años del reino milenial. Después de los 1000 años es reconstruida otra vez el cielo y la tierra. Ya no se nos dice nada, pero volveremos otra vez a regresar a vivir en este planeta. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que Dios hace la tierra, y dice la Biblia en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y creó Dios la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, para que alumbrara sobre la tierra. Es la tierra, de acuerdo a la Biblia, el centro del universo. ¡Qué cosa tan tremenda! Nuestro planeta tan insignificante es donde Dios puso su corazón y donde Dios bajó en todas las galaxias que existen. Este planeta Dios lo escogió para venir y tomar la forma de un cuerpo humano y decirnos, este planeta es de ustedes. Sean valientes hasta el final y ustedes recibirán los títulos de propiedad. Mientras viene este tiempo, el Espíritu Santo es la garantía de que ustedes son herederos. Dice, por ejemplo, en Salmo 25, del 12 al 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia, que dice, heredará la tierra. Vean ahora el Salmo 37, versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos, ¿qué cosa? Heredarán la tierra. Salmo 5:15. Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ahora veamos en Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, para que no digan, bueno, eso está en el Antiguo Testamento. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué dicen? Recibirán la tierra por heredad.
O sea, lo contrario a la mansedumbre es ser broncudo, es ser enojón, es ser rebelde, es estar peleando contra Dios. Pero aquellos que le han dicho a Dios, Padre, ya no quiero pelear contigo, si eso eres lo que realmente quieres para mi vida, si me quieres quitar a mi novio, si me quieres quitar mi casa, si me quieres, hazle como quiera, Señor, pero ya no puedo seguir peleando contigo, esos son los dueños de la tierra. Y Cristo dijo, aprendan de mí, que soy ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. O sea, cuando vio la cruz, no trató de escapar del sufrimiento. Había una señora en Costa Rica que me dice, ay hermano, es que ya, si soy cristiano es estar sujeta a mi esposo, mejor no quiero ser cristiana. Le dije, no hay ningún problema, deje de ser cristiana, pero va a sufrir más sin Cristo que con Cristo. Pero entienda, si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Muy bien, regresamos a Romanos, y ahora entendemos Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque escribe Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que, ¿qué dice? Otra vez, de que sería heredero del mundo. Aquí ya se usó la palabra cosmos en el griego, que abarca no solamente la tierra, sino el propio universo. Vamos a ver, si leen ustedes Efesios, encontraremos que nosotros también seremos gobernantes del universo, juntamente con Cristo. Y los ángeles estarán bajo nuestras órdenes. ¿Sabían eso? Ahorita no pueden ni a tu esposa tenerla bajo sus órdenes. Imagínate si podrás tener a los ángeles. Aquí te comienza con tu esposo. Entonces vemos aquí en el versículo que sigue, en el versículo 14, que dice Pablo a continuación, porque si los que son de la ley, ¿quiénes son los de la ley? Los judíos, ¿verdad? O sea, porque si los que son de la ley, son los judíos, son los herederos, van a resulta la fe y anular la promesa. Pero entonces tendríamos que ser judíos para recibir oferencias de Abraham. Pero gracias a Dios que esta promesa de que nosotros heredaríamos la tierra le fue dado no a los judíos según la carne. Vamos a comprobar esto viendo Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vean ahora el libro de los Gálatas, capítulo 3, del 6 al 11. Gálatas 3, del 6 al 11. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saben, por tanto, o sea, el Espíritu Santo quiere que sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Está claro? No el que es judío que nació en Israel, el que es de la fe, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora entendemos qué significa esta promesa. Significa, Abraham hace 6,000 años, quiero decirte algo, tú serás el padre de una nueva familia. Te he escogido para que de tu semilla tú seas el semillero de donde nazcan todos los que van a heredar esa tierra. Y dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora ven el versículo 29 del mismo capítulo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué dice? Linaje de Abraham sois. ¿Y qué dice? Regresamos a Romanos. Qué lindo es poner todas las piezas de rompecabezas y entender la Biblia. Regresamos a Romanos 4. Y vemos entonces lo que dice el versículo 14, que si los que son de la ley, o sea, si los judíos fueran los herederos, nuestra fe entonces sería vana y también anuladas las promesas. Y dice, ¿por qué en el versículo 15? Pues la ley produce ira,
pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, estar bajo la ley es estar bajo la vida de Dios, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Dios manda que se cumpla la ley. Pero no podemos cumplir la ley. Entonces, si tú quieres permanecer en la ley, estás bajo la ira de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos saca de la ley. Y Dios cumple la ley en Cristo. O más bien, Él la cumple por nosotros. Ahora Dios nos dice, identifíquense ustedes con la muerte de Jesucristo, y en su identificación, o sea, por medio del bautismo del Espíritu Santo que nos coloca, nos une con Cristo en la cruz, en ese momento la ley es hecha a un lado de nosotros, y ya no estamos bajo la ley, por lo tanto, ya no estamos bajo la ira de Dios. Ahora estamos bajo gracia. Ahora tenemos el favor de Dios, tenemos el perdón de Dios porque Dios nos ha aceptado, no por nuestras obras, porque jamás por nuestras obras nos iba a aceptar, nunca hubiéramos podido por las obras acercarnos a Dios. Nos acepta en Cristo, en el amado, en aquel en el cual tuvo toda su complacencia. Entonces Pablo demuestra de una forma apologética total que es imposible poder ser herederos si somos de la ley. Versículo 16, capítulo 4 de Romanos. Por tanto, ya la conclusión, Pablo, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ¿qué promesa? Ya lo vimos, de que nosotros heredaríamos la tierra, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Quién es la descendencia? Los de la fe, los verdaderos circuncisos aquí adentro. Ellos se circuncidaban el prepucio exteriormente. ¿Qué pasó cuando nacimos de nuevo? Llegó Dios y nos hizo una operación quirúrgica. Nos abrió el corazón y nos extirpó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Y sus leyes las puso en ese corazón de carne, y ahora Él con su espíritu entre nosotros nos obliga a que nosotros andemos bajo sus mandamientos. Y cuando un cristiano no quiere obedecerle, viene el cuerpo. Entonces, la circuncisión fue la del corazón al habernos dado un corazón de carne. Ahora dice el versículo 16, no solamente para el que es de la ley, o sea, no solamente para los judíos, sino también para la que es, o sea, para la descendencia que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Vamos a ver nosotros que en cuanto a nuestra regeneración, alguien puede decir, Armando, pero ¿no es cierto que Dios dijo en Mateo, no le llaméis a nadie Padre? ¿No es verdad? Más que el que está en el cielo. Pero quiero decirles a ustedes que en la Biblia encontramos tres paternidades. En la Biblia encontramos tres paternidades. En primer lugar, se puede decir que los creyentes gozamos de una triple paternidad. En primer lugar, la de Dios, nuestro verdadero Padre, porque Él nos engendró por medio de su palabra, usando como un instrumento al Espíritu Santo. Por ejemplo, dice el 1 de Pedro, habiendo sido renacidos por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Alguien predicó el Evangelio cuando yo tenía 27 años de edad, y de este libro salió algo que yo no lo pude ver con mis ojos. Era la palabra que penetraba en mi corazón. Oí ese mensaje de Billy Graham en una película que vi, y pegó en mi corazón y me sacudió, y comenzó a producir convicción. Armando, estás mal delante de mí, Armando, estás mal delante de mí. Estuve peleando como 3 o 4 meses con 3 a 12, me decía, estás mal. Regresé con otro misionero, ya no aguantando mis propios pecados, y diciéndole a Cristo, ya no puedo contigo, quiero recibirte como mi Salvador. Pero ¿qué instrumento usó Dios? La palabra de Dios. Sin la palabra nadie puede volver a nacer, porque es la simiente, el esperma que nos hace volver a nacer. Ahora bien, entonces en cuanto a Dios, Él es nuestro Padre. Ahora bien, en cuanto a nuestra familia, mi madre me dijo hace 3 o 4 años, yo te di el ser, y le dije, mamacita querida, tú me diste el cuerpo, pero el alma y el espíritu me lo dio mi Padre. Entonces mi cuerpo fue formado en la matriz de mi madre, pero ella no es mi madre más que físicamente, realmente mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces este cuerpo lo heredó de mi padre y mi madre porque ella me trajo a la matriz. Pero cuando yo nací de nuevo, vino así del espacio Dios en la forma de su espíritu y entró a mí y implantó, ovuló, se llevó a cabo una gestación en mi espíritu, y algo nació en mi espíritu, que nació alguien que no es igual al antiguo Armando, y ese alguien que entró a nacer dentro de mí siempre estará en contra del antiguo Armando, el antiguo Armando estará en contra del nuevo Armando, y habrá una guerra desde que yo soy cristiano, el uno contra el otro, y el que gane será el que esté más fuerte.
porque la carne y el espíritu se oponen contra sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Antes de nacer de nuevo, pues alcohol, órale una copa, ¿verdad? Esto y el otro. Y no me sentía mal. Pero en cuanto soy cristiano, la mayor prueba de que soy cristiano es que me siento mal cuando el pecado ha entrado a mi vida. Llegó una muchacha, después de la cruzada ayer en Costa Rica, una muchacha de 15 años de edad, y me dice, soy prostituta desde los 9 años. Mi papá me metió a la prostitución. Armando, he tenido 2 abortos de 15 años de edad, 2 abortos, y actualmente trabajo en tal parte, de prostituta. Esta noche le pedí a Cristo que entre a mi vida, y quiero decirte, me dijo que ayer en la noche me quería suicidar. Porque hay una persona ahí donde yo trabajo en el prostíbulo que me comenzó a dar pastillas, y tengo como 6 meses tomando pastillas semanales, benzedrinas, y ya probé la marihuana, porque dicen que si entro las drogas me pueden manejar más fácilmente. Esta muchacha, cuando yo vi ese rostro, me acuerdo de mi hija Andrea, que tiene su edad, ¿verdad? Dije, Señor, te doy gracias, porque mi hija puede tener un conocimiento de Cristo, y ella puede ser usada para traer a muchas muchachas de a tus pies, y te doy gracias, Padre Santo, porque esta muchacha, con lo pecadora que es a los 15 años de edad, en esta noche es una nueva criatura. Y ella ha muerto con Cristo, y Cristo desde el viernes en la noche jamás le dije, se volverá a acordar de lo que hiciste. A algún hermano les dice dirección, vayan con ella, la van a sacar, y le dije, si es posible, háblenos a vida nueva, y nosotros le pagamos una educación, la mandamos a algún internado, no importa donde sea, pero la tenemos que sacar de la prostitución. Su padre era el que estaba recibiendo el dinero de lo que ella ganaba como prostituta. Eso hace que mi corazón hierva. Y pensar que hay tantos cristianos en Costa Rica y en medio de vecinos tuyos que podrían ser impedidos a entrar a los vicios, pero por ti, por tu testimonio tan carnal, por tu frialdad, por tu orgullo, por tu apatía espiritual, hay miles de almas cuya sangre Dios nos va a demandar tarde o temprano. En tercer lugar, somos padres, ¿verdad? Tenemos también la paternidad del predicador del Evangelio. Vean 1 Corintios 4:5. Repito, la primera paternidad es la del Padre, la del Dios verdadero. En segundo lugar, tenemos a Abraham como padre, pero no en el sentido espiritual de que nos hizo nacer, sino en el sentido de que él es el iniciador de la iglesia o de la familia cristiana, Abraham. Ahora, en tercer lugar, la persona que te guía a Cristo es tu padre también. Hay veces que me encuentro personas por todos lados, Armando, me convertí contigo en una campaña y veo por todos lados mis hijos espirituales. Vean 1 Corintios 4:15, y dice Pablo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, la palabra ayo significa nanas. O sea, te conviertes y pues ya tienes otro pastor, etcétera, etcétera. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Cuando tú guías a alguien a Cristo, tienes hijos espirituales. Y como padre, eres responsable dentro de tus posibilidades de poder traerlo a la madurez. Ahora quiero decirles algo, nunca sean ingratos con sus padres espirituales. Toda tu vida, yo recuerdo, tengo una foto del misionero que me dio a mí a Cristo, Emilio Andaluz, está en España, ahorita en Madrid trabajando como misionero, y desde que él me dio a Cristo, yo le dije a mi esposa, toda mi vida le mandaremos dinero, toda mi vida le mandaré diezmos a él, toda mi vida le podremos ayudar, todos los días oraré por él, y en el álbum que tengo fotográfico de Dios para México, ahí tengo su foto, para acordarme que cada vez que yo tengo que orar por él fue el instrumento, el medio que usó Dios para guiarme a Jesucristo. Porque la gratitud es de un hijo de Dios. Nunca olvides a la persona que te guía a los pies de Cristo, porque es tu padre en el sentido de que él es un instrumento indirecto para traerte a Jesucristo. Muy bien, ahora regresamos a Romanos 4 y vemos en el versículo, estamos en Corintios todavía, Romanos 4. Vamos a ver al versículo 17. Entonces, después de decir que por qué es Abraham nuestro padre, o sea, él es nuestro padre en el sentido de ser el iniciador de la familia espiritual, dice el versículo 17, como está escrito, que fue por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Ahora, aquí se mencionan dos cosas de Dios en el versículo 17. En primer lugar, da vida a los muertos, ni más ni menos, a los que están muertos, secos.
Él es la vida, nada más Él. Y llama las cosas que no son como si fueran. Eso es absolutamente extraordinario. Dios le dice a Abraham, Abraham, salte de Ur de los Caldeos. ¿Y saben ustedes qué le dice Dios a Abraham? Deja Ur, número 1. Número 2, deja tu familia. Número 3, deja tu parentela, o sea, tu negocio. Y número 4, ve a una tierra. Pero no le dice Dios a qué tierra. De la misma forma nosotros, cuando Dios nos llama a una vida de separación. Nos manda dejar atrás. A los apóstoles Dios les habló y dejaron sus redes y le siguieron. Dios nos manda, no a todos, a que dejemos el trabajo, pero sí nos manda a que comencemos a entender que primero es Él y después la familia. Primero es Él y después es la familia. Y el que no aborrezca a su padre, o a su madre o a sus hijos, antes que a mí, no es digno de seguirme. ¿Significa que debemos ayudar a nuestra familia? No significa eso. Pero sí significa que Él es antes. O sea, si tú eres un joven cristiano, tus papás son católicos y te dicen el domingo, pues quieres ir a misa, ¿verdad? En ese instante, ¿quién está primero? Dios. Entonces, papá, si obedezco, mira, yo de temprano, voy a ser un hijo ejemplar, voy a ser el mejor estudiante en la escuela, pero no necesito algo, papá. En cuanto a mis convicciones cristianas, tú no puedes cambiar mi manera de pensar. Cuando Daniel fue enviado a Babilonia, el rey Nabucodonosor quiso cambiar a los hebreos su lenguaje, su cultura y su religión. Cada cristiano, cuando se convierte, tiene la presión de querer ser cambiado por el mundo. El mundo quiere influir en que sigamos en su filosofía y en su religión. Si eres nacido de nuevo, es Cristo primero, y después tu novio, tu esposo, tu esposa, tu familia y tus padres. En el sentido espiritual. No se hagan tampoco con un muchacho que llegó la mamá con el ojo nuevo un día al estudio. Oiga, hermano Luis, usted predicó que el que no aborreciera, llegó ese muchacho y dijo, mamá, te odio, le dijo. Y Cristo, aleluya, gloria, eso es su nombre, gloria, ¿no? Y lo demás, ¿qué tiene? Y que agarra un plumero y le comienza a corretear al muchacho, y él comenzó a manotear con él, y que le pega a la mamá y que la avienta, y la señora siguió en la cabeza. Entonces este muchacho era torció las escrituras. No sabe lo que significa, lo tuve que llamar muchacho, era un celo sin conocimiento. Su intención era buena el muchacho, pero no había asimilado lo que significaba primero la familia y después Cristo. Entonces no salgan ahí, el hermano dice un dijo esto y les cuentan a su papá en la noche. Hermanos, aquí en el versículo 17 dice Pablo que Dios da vida a los muertos. Sale Abraham, tiene 75 años, llega a los 100 años, su mujer llega a los 90 años y no nace el hijo. ¿Cuál es el mes? Me dijiste que como el polvo de la tierra ya no puede. Quiero decirles algo. Hermanos de Jesús, hay mucha discusión teológica en cuanto a las pastillas anticonceptivas. Hay personas que me han dicho, mira Armando, somos como un coche, dice coche a 200 por hora, pero no significa que le vamos a meter a 200, le vamos a meter a 120 porque lo vamos a volar. Así Dios nos ha dado la facultad para poder controlar la natalidad. Déjenme decirles algo, el día que ustedes me muestren un versículo de control de la natalidad en la Biblia, yo les hago caso. Porque de acuerdo a un estudio de la Biblia, es Dios quien controla las matrices. Se los voy a probar en esta mañana. Bueno, entonces el libro de Génesis, capítulo 18. Génesis capítulo 18. La familia pequeña vive mejor. No dice eso. No dice tanto. Génesis 18, del 10 al 14, dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ustedes saben de qué se trata. Versículo 12. Se ríe pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, no me hagas reír, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. O sea, Señor, ya paró mi tiempo de la vida, ya paró mi periodo mensual, ya no tengo mi matriz estéril, y aparte Abraham, ¿verdad? Ya no más nada de nada. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Si levanta un muerto, ¿no hará una matriz volver a vivir? ¿Qué conocimiento tan pequeño tenemos de Dios? Al tiempo señalado le dice Dios, volveré a ti,
y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Por qué? Porque él lo dijo. Bueno, ahora Génesis 20, versículo 18. Aquí encontramos en la antesala de este contexto, Génesis 20, 18, que Sara había entrado y querían abusar de ella porque el Abraham se estaba ahí echando para atrás. Total, que dice el versículo 18, porque Jehová, no el seguro social, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. El Dios del cielo y la tierra puede impedir que una mujer no tenga hijos, y cuando Dios quiera, esa mujer, aun siendo estéril, puede hacer que tenga hijos. Y sin pastilla también puede hacer que no tengas hijos, porque es el tiempo en que Él decide cuando un ser nace en este mundo. Ven ahora Génesis 30. Versículo 22. Génesis 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, ¿y quién le concedió hijos? ¿El ginecólogo le abrió la matriz? ¿Eso dice? No, y Dios le concedió hijos. Ahora ven 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Que da vida a los muertos, y se usa esa expresión de Dios en el contexto de Sara y Abraham. Encontramos que Sara no creyó de que Dios podía darle un hijo. Muchos de ustedes en esta tarde son estériles. Muchas de ustedes están recién casadas, y el error más grande de los recién casados es tomar pastillas anticonceptivas. Ya, si lo hacemos en la de la Biblia, encontramos, yo lo digo porque quiero ser el dirigente de muchas jóvenes que van a tener hijos en este mundo, que posiblemente sean los misioneros que vayamos a sostener el día de mañana. Y ojalá que no haya una mujer que haya impedido el nacimiento de un futuro hijo simplemente porque seguiste el consejo de Egipto y no de la palabra de Dios. Quiero decirles algo. Cuando una muchacha toma pastillas anticonceptivas en sus edades de 18, 19, 20 años de edad, quiero que ustedes sepan, y creo que ya lo saben, que la ciencia ha comprobado que se limitan sus probabilidades de gestación en casi un 30-40%. Se vuelven estériles por las pastillas anticonceptivas. Y cuando quieren tener el hijo después de 3 o 4 años de tomar las pastillas, se descubren que ya no pueden tener sus hijos. Ahora bien, ¿cuándo podemos nosotros limitar el nacimiento de los hijos? Miren ustedes, si hay por ejemplo una hermana que tenga 3 o 4 hijos ya, o 4 o 5 hijos, ya está grande, ya está en los 35, 40 años de edad, que hay probabilidades de que puedan hacer mal al niño, entonces ve a que te liguen, a que te corten las trompas, a que te amarren la chica del papá de José Luis Alcaraz, que les pase las operaciones, ustedes si no te lo ven, hermano, se los recomiendo, para que puedan ustedes entender que ya se acabó, ¿verdad? Entonces, mi esposa hace 5 años la ligaron, ya no podemos tener hijos. Ahora su sueño dorado de mi querida esposa es un hijo. Desea con todo su alma un hijo. Estamos viviendo la manera de poder hacerlo. Dios no nos lo ha concebido, pero ahora queremos nosotros un hijo, aquel hijo que ella ha tenido en su corazón para que volvamos a tener. No hemos pedido porque no ha sido la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay una mujer que tenga probabilidades de abortos o de que si nace otro hijo va a poner en peligro su vida, mejor córtense las trompas, amárrenselas. Pero pastillas anticonceptivas, ritmo y todas las tonterías son absolutamente antibíblicas, son antinatura, y todo lo que va en contra de la naturaleza no es de Dios. Si tú tienes confianza en Dios, Él te dará los hijos que Él quiera que tú tengas, y cuando no, podrás entender que bendición de Jehová, Salmo 127, son los hijos. Bendición de Jehová son los hijos. Ahora, más adelante, encontramos en Romanos 4 también. Algún día quiero grabar un estudio muy completo acerca de la control de la natalidad, porque hay tantos pros y contras, tantas opiniones, y todas no vienen de la Biblia. Vienen de teólogos o de personas que, según ellos lo que piensan, yo quiero tener mis bases en la Biblia, quiero ser fiel a la palabra de Dios. Dice en Romanos 4 que en segundo lugar, el Dios de la Biblia llama las cosas que no son como si fueran. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Abraham tiene un espejo enfrente y se ve ya ojeroso, ya orejón, grande, la barba ya muy larga,
Lleva a la sala con el ginecólogo, señor Abraham, don Abraham, ni el doctor Alcaraz le puede hacer la operación, no hay nadie que la pueda salvar. Entonces, circunstancialmente, físicamente, humanamente, no había ninguna respuesta, todo estaba cerrado para que ellos pudieran ser padres. Pero Dios le había dicho, Abraham, tú tendrás un hijo, y sabes que te rías, serás madre porque lo he dicho yo. Entonces el Dios de la Biblia llama las cosas que son como si no fuesen. Cuando Dios le dice, tú vas a comer, tú ya anuncia despidiendo mi trabajo, Dios le dice, un justo no será desamparado, confía en Dios. Y tus hijos serán salvos, pero mis hijos van de mal en peor. Yo digo, el que cree en Cristo, su casa será salva. Ahora, ¿estás cumpliendo las condiciones? ¿Cuáles son, Señor? ¿Tener devocionales con ellos? Sí, Señor. Entonces, aunque parezca que ahorita sus hijos se están alejando y que cayeron por aquí y por allá, dice Dios, yo los voy a traer de donde se vayan, porque te lo he prometido. Y hermanos, en esto yo descanso para ver a mis 4 hijos en la cruz del Calvario. Que tenemos que seguir insistiendo, porque ellos van a ser salvos, porque así me lo han prometido mi Señor. Entonces, no dejemos que las circunstancias y las cosas de la vida nos miren y debiliten nuestra fe. Crécete como los toros. Mientras tú se ponga la situación, fortalece tu fe como Abraham, para que no puedas entender entonces de que los que crecen en la fe son los verdaderos hijos de Dios. Mi hijo Orlando leyó en el devocional, el que cree que Jesús es el Cristo que dijo a la de la mañana, vence al mundo. Ahora vemos nosotros en el versículo 18 al 22, la fe ilustrada, o la senda de la fe ilustrada por Abraham. Vamos a ver rápidamente 2 o 3 puntos importantes, porque dice el versículo 18 que Abraham, en primer lugar, el ejemplo de la fe es esta. Nuestra fe es creer en esperanza. La fe es la certeza de qué? ¿Qué es la fe? ¿Será la fe ahorita, me imagino, un Cadillac? ¿Lo creo y lo tengo porque la Biblia dice? No. Esa es una fe subjetiva. La fe no es subjetiva, es objetiva. Nuestra fe es una certeza en el futuro, en algo que viene. Y es una seguridad que aunque no lo veo con mis 5 sentidos, en mi corazón yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y después de desechos a mi piel, en mi carne verá a Dios. Y como tengo esa convicción, vivo una vida separada del pecado, porque soy convencido que Él vive. Si no tengo esas convicciones, aunque yo piense que me voy mañana a Las Vegas o a Cancún, la fe es creer que realmente Él vive y como consecuencia me hace vivir para Él y no para el mundo. Dice la Biblia que Él creyó en esperanza contra esperanza para ayudar a ser padre de muchas gentes. O sea, cuando humanamente no había esperanza para tener hijos, Abraham creyó todo lo que Dios le había dicho. Y en contra de toda esperanza humana, el ginecólogo le dijo, no puede, el doctor le dijo, no puede, el espejo le dijo, no puede, y todos le dijeron, no puedes. En contra de esa esperanza, Abraham creyó. Esa es la fe, hermanos. Dice el Salmo 46. Él es mi amparo, mi fortaleza en todas mis tribulaciones. Y se va al extremo David, y dice David, si la mañana levantara y abriera la ventana, y viera que una montaña se levantara y traspasara y se fuera por el medio de la ventana y cayera entre el mar, no tendré miedo, porque solo tú me haces vivir confiado. Si mañana me levanto el periódico me dice se acabó el gas, se acabó el todo y se acabó el problema y no hay, los sindicatos vuelven a Volkswagen y mañana me dice el periódico tú estás en trabajo, en ese momento yo estoy viendo una montaña de problemas que se levantan, que ahora tengo 4 hijos, etcétera, etcétera, y en ese momento en lugar de correr a la cantina, en lugar de correr a la marihuana, y en lugar de buscar la puerta fácil, caigo de rodillas y le digo, Padre, en medio de la falta del trabajo y en medio de todo lo que está pasando, oh Dios, dame tu paz, porque tú me has prometido que mi familia no carecerá de pan, y en ese momento, en contra de toda esperanza periodística y toda esperanza en los trabajos, mi alma está puesta en ti nada más. Esa es la fe. Lo tienes tú. Dice a continuación que también no se debilitó en fe. Dice el versículo 19, al considerar su cuerpo, o sea, mira, no es mi cuerpo, si no hay
Para mí no hay solución. No, señorito, todo lo contrario. Tú mañana vas, aquí está su cheque, señor, no regresa a la compañía. Yo me acuerdo cuando en 1977, mis tres de mis 4 hijos dejamos todo para servir al Señor. Mi último trabajo fue en el Hotel Continental de Acapulco. Yo era el gerente general de ese hotel durante 4 años. Me acuerdo que le comencé a decir al Señor, ya no quiero más trabajo, me quería mandar aquí al Hollywood de la zona rosa de México, me quería seguir promoviendo. Y me acuerdo cuando fui con el gerente y me dice, National Disney, queremos mandar a Puerto Vallarta, un vuelo con aire acondicionado, jeep y todo, y me sentí tan triste que me hacían promover como no se imaginan. Llegué a mi casa y le dije, mira, ya no aguanto más a mi esposa, ya no quiero, yo tengo que servir a Dios, tengo que predicar. Entonces llegué ahí con el señor, que era Jorge Alemán, el hijo de Miguel Alemán, que ya está muerto, y dije, mira, Jorgito, yo no quiero seguir en tu compañía, yo ya quiero tener mi propia vida y quiero dedicarme a Dios. Me acuerdo que soltó una carcajada Jorgito Alemán, no es posible, Armando, tú tienes futuro en la hotelería, te queremos mandar acá, tú eres agente de ventas, etcétera, etcétera. Y dije, no quiero trabajar en eso. Y dice, bueno, pues como tú quieras, ¿quieres indemnización? Claro, dame lo que tú quieras. Y me acuerdo que salí en ese día con la seguridad, yo no tenía ninguna propuesta, nadie me sostenía, no tenía una iglesia que me había prometido, pues vamos a dar la mitad del tiempo, no tenía ni un solo centavo. Iba con la costera, con la chica de mi indemnización, todo parecía en mi contra, pero había una paz en mi vida, en mi corazón, cuando iba caminando y tomando el camión a mi casa, una paz tan grande, una seguridad, de poder saber que desde ese momento yo dependía de Dios, que desde ese momento iba a saber si realmente Él estaba vivo. Me habían dicho, no creen en Dios, pero hermanos, tenemos que atravesar las circunstancias para probar que Él es real. Los problemas humanos son la oportunidad de Dios. Recuerda eso. Mientras más problemas tienes, más oportunidades tienes de descubrir si Él vive. Y cuando descubres que Él vive, cuando sabes que es real, y cuando ves que en tu casa no te falta la comida, y cuando ves que te bendice y te bendice y te bendice y te sigue bendiciendo, entonces tu corazón se inflama como un volcán y le gritas a la gente, Él vive. ¿Tú cómo puedes pararse a alguien aquí que no ha experimentado en su vida el poder de Dios? No se puede. Predicaríamos al intelecto, predicaríamos a la mente, hasta que tú no atravieses estas circunstancias, no podrás tener un mensaje que comunicar, porque el mensaje que comunicamos tiene que haber sido vivido primero en nuestra propia alma. Pero a los cristianos al final se rajan ya. Ay, Dios, mira, mis hipócritas en la iglesia, por Dios, regresa a la iglesia, todos son hipócritas. Eso no es ni toro de batán, ni de lidia, es borrego. Ay, pues a los primeros días de cristiano me fue muy mal y mis amigas y todo, tú no eres nacido nuevo, porque si no has sido cristiano, vences a la familia, vences a la desesperanza, vences a la enfermedad, somos vencedores. La fe tiene que ser probada. Dice en tercer lugar que tampoco dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Plenamente convencido, dice, de que Dios era ¿qué cosa? Poderoso para hacer lo que le había prometido. Abraham, mata a Isaac. Pero es la única esperanza, Señor. Ya nací Isaac y una Sara, ya está ahora sí, pero ya ni con tus bendiciones voy a tener otro hijo. Y yo, Señor, y aunque me lleves donde me lleves, no voy a tener otro hijo. Fíjense nada más cómo Dios, al finalizar su vida, lo lleva al que misma su la fe. Tu hijo, sacrifícalo. ¿Se imaginan ustedes? Escuchen esto. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, sacrifica a tu hijo 25 años atrás, Abraham no lo hubiera hecho. Pero Dios sabía, y Él sabe, que no hay prueba que no sea humana. Todas las pruebas que Dios permite que vengan a nuestras vidas, las permite porque Él sabe que las vamos a pasar. Porque juntamente con la prueba viene la salida. Dios, dice en 1 Corintios 10:13, no nos va a enviar ninguna prueba que no podamos enfrentar. Muchos dicen, ay, pues ahorita me pide Dios que me llegue a mí, no voy a poder, y tienes toda la razón, y además no te lo va a pedir. Él sabe precisamente lo que nos pide, porque Él conoce nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Pero cuando Abraham llegó al clímax de la confianza de Dios, agarra a Isaac, agarra y pone la ley en su burro, el capítulo 22 de Génesis, y comienzan al monte Morá a subir, y llegan al lugar del sacrificio, y agarra Abraham a su hijo, y lo pone ahí, y todavía Isaac le pregunta, papá, ¿en dónde está el sacrificio? Y Abraham no le pudo decir. De repente, Dios lo amarra, Abraham lo amarra, lo acuesta y levanta el cuchillo. Y en el momento de levantar el cuchillo, se oye una voz que le dice, ahora veo
que temes a Dios. Hermanos, Dios no quería que lo sacrificara. Dios estaba probando a Abraham si realmente Abraham amaba más y creía más en la promesa que a llegar al extremo de la fe, quitarle lo único que le quedaba de esperanza, su propio hijo. Y la Biblia nos dice en Romanos 4 por qué Abraham estuvo dispuesto. Porque Abraham en su corazón sabía que aun cuando podía matar a Isaac, aquel que le había prometido su descendencia era poderoso para resucitarlo y dárselo otra vez. Y por esa fe fue padre de todos nosotros. ¿Ya ven por qué nuestro papá? ¿Ya ven por qué nuestro padre? Porque fue el hombre más probado en cuanto a cómo debemos confiar en Dios. Sigamos confiando en aquel que es poderoso para darle vida a los muertos. ¿No te dará trabajo? Que llama las cosas que no son como son. No cambiará a tus hijos. Y aquel que es poderoso para dar vida, no podrá hacer que tú también tengas hijos. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias por habernos permitido ejemplificar e ilustrar la fe en Abraham. ¿Qué es la fe? Confiar en ti. Pero confiar en ti cuando las cosas están mal. Ahí está la fe. Cuando las cosas están bien, qué fácil es decirte, Señor, te amo. Pero cuando Job perdió su casa, sus hijos, sus cosechas, y él dijo, Jehová Dios dio, y él quitó, sea el nombre de Jehová bendito, el Espíritu Santo estampó con letras de oro en tu palabra, en todo esto no tocó Job. Padre, gracias por tantos ejemplos que nos das, porque hubo cristianos que no estaban entre hipócritas ni perseguidos. Ellos murieron en los leones, en las fauces de los leones, por su testimonio. Hombres que fueron quemados en piras ardientes, cuyas carnes fueron arrancadas con pinzas calientes. Hombres como Lutero, que se levantó contra un continente entero, no contra su familia, contra un continente entero, y dijo, Jesús es el Señor, y murió como tal. Podemos nosotros entender que debemos seguir sus pisadas. ¿Y qué más diremos de Jesucristo tu Hijo?